A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Vamos a empezar, chicos. Otra vez, como siempre, gracias por mantener viva la clase esta de las cartas. Recuerdan que estamos viendo ahora las cartas de K.H. Leadbeater, compiladas por Hinera Hadassah, que hace un análisis exhaustivo de cada fragmento de la carta que escribió el maestro K.H. Leadbeater. Nos falta, yo creo que en esta sesión vamos a terminar ya por fin de ver la primera carta de K.H. Leadbeater. Por eso en esta secuencia aparece entonces en la parte final cuando recibe la carta está aquí Leadbeater. Bueno, vamos a empezar con la invocación de Radha, si les parece. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto también a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Pedimos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Continuamos. Esta es la continuación de la carta del maestro K.H. a Leadbeater con los análisis de Hinera Hadassah. En esta parte vamos a analizar, o va él a analizar, esta parte que dice, estáis pronto a expiar sus pecados, dice el maestro. Dice, hasta que el señor Leadbeater no se purificara a sí mismo de alguna manera de los pecados de su casta. Lo pongo subrayado porque vamos a hablar de ese tema. De modo que las fuerzas del maestro pudieran actuar por medio de él sin obstáculos. Era de poca utilidad tener la esperanza de llegar a ser un chela pronto. Acuérdense que estaba Leadbeater con la intención de hacerse chela y de entregarse a la labor de los maestros. Ya vimos todo el lío de la carta que iba a entregar el espíritu a Ernesto, no entró, pero ya lo sabía el maestro, entonces ya lo revisamos, pero aquí está tocando otra vez el Hinera Hadassah esa situación. Entonces, y lo que está tocando, que es muy interesante, es que lo que dice el maestro es que Leadbeater necesitaba purificarse de alguna manera de los pecados de su casta. ¿Cómo podía purificarse? La pregunta, ¿cómo puede purificarse uno del pecado de la casta, es decir, del karma de grupo? Bueno, yendo a Madrás, el verdadero campo de los conspiradores misioneros, recuerden que ya hablamos de este tema, de los conspiradores misioneros, y demostrando públicamente, aquí viene cómo podría purificarse. Tenía que demostrar públicamente que un sacerdote de Cristo, igual que los misioneros, ordenado,
estaba de corazón y de alma con la sociedad teosófica, es decir, que él no compartía lo que los misioneros habían declarado y hecho a través de los Kowloon. Una acción semejante expiaría los pecados de sus hermanos cristianos, hasta donde le correspondería a la porción de su karma. Esto es muy interesante y por eso lo pongo en negrita. Los lazos de agradecimiento. Estáis pronto a expiar sus pecados, dice, y los lazos de agradecimiento es otra de las frases que va a utilizar Jinagadaza para analizar. El señor Leadbeater, respecto a los lazos de agradecimiento, va a extenderse Jinagadaza. El señor Leadbeater había mencionado en su carta enviada por medio de Ernesto que a pesar de su intenso deseo de entregarse inmediatamente a la sociedad, existían compromisos, es decir, lazos de agradecimiento, compromisos que lo retenían para tomar una decisión semejante. Como ya se explicó, él era cura de la parroquia de su tío, el reverendo Capes. A él le debía mucho a su tío, pues le había ayudado por medios financieros y otros que también ya lo analizamos, ¿se acuerdan ustedes?, para ingresar en el ministerio cristiano, creándole un cargo como cura desde el día que fue admitido como diácono. Por varios años siguientes, él y su madre vivieron en Brantford. Naturalmente, existían estrechas relaciones entre ellos y el rector. El ir a la India hubiera significado a ojos de vista cortar los lazos de gratitud que lo unían a su benefactor. Y cuando el señor Leadbeater le escribió a su maestro en 1884, se daba cuenta de que no podía, tenía este compromiso previo y por lo tanto, lamentablemente no podía meterse al chelado casi de inmediato hasta no cubrir toda la gratitud que requería este compromiso. Esta parte se refiere entonces a los lazos de agradecimiento. En el lado izquierdo viene un poco de explicación indirecta de todo esto. Vamos a hablar de los budas de compasión. Con este nombre se designan aquellos bodhisattvas, es decir, ya sabemos qué son, que habiendo alcanzado la categoría de arhats, de discípulos, rehúsan pasar al estado nirvánico o ponerse la vestidura de dharmakaya y pasar a la otra orilla, pues entonces no estaría en su poder el ayudar a la humanidad. Eso ya lo sabemos todos, es la definición del Buda de compasión. Aún en lo poco que el karma permite, prefieren permanecer invisibles en espíritu, por decirlo así, en el mundo y contribuir a la salvación de los hombres ejerciendo sobre ellos su influjo para que sigan la buena ley, o lo que es lo mismo, guiándoles por el sendero de la justicia. Esto aparece en La Voz del Silencio y nos está hablando entonces de cierto tipo de Budas de compasión que se dedican a ayudar a la humanidad, a salvar a la humanidad de situaciones muy complejas, para que la humanidad no se desvíe y siga la buena ley, y prefieren permanecer invisibles en espíritu, por así decirlo, y de esa manera ayudan. Bueno, es lo que está diciendo aquí esta definición. Bueno, si continuamos, dice, el Chaturjini del sánscrito escribe también, bueno, lo mismo que Karmakaya, los 4 modos de nacimiento, o sea, las 4 vías de entradas en el sendero del nacimiento, tal como están detectadas por el karma. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque tenemos que hablar con mucho detalle del famoso karma de casta o el karma de grupo. Entonces, lo primero que estamos viendo acá es que si se merece la ayuda necesaria por parte del Buda de compasión, ya es una ganancia. Y por otro lado, estamos viendo cuáles son los karmaya, los 4 modos de nacimiento, o sea, las 4 vías de entrada en el sendero del nacimiento, tal como están detectadas por el karma. Uno es el nacimiento de matriz, como ocurre con los hombres y animales y mamíferos. Segundo, el nacimiento de huevo, como en las aves y los reptiles. Tercero, de la humedad de los gérmenes del aire, como los insectos. Y el cuarto, por súbita autotransformación, como los bodhisattvas y dioses. Anupadaka. Bueno. Hay 4 formas entonces de vía de entrada al sendero del nacimiento. Y la que nos interesa desde el punto de vista kármico que estamos analizando es la letra D, por súbita autotransformación, que es lo que hacen los bodhisattvas y los dioses, que vienen de Anupadaka, que como sabemos es el plano superior al plano átmico y el plano inferior al plano ádico. En lenguaje oculto y búdico es un factor constituyente del karma. Repito, en el lenguaje oculto y búdico, esto es un factor constituyente de karma. Por medio de avidya, la ignorancia, o de vidya, la sabiduría, se producen respectivamente el demérito y el mérito. Una vez que el arat adquiere la plena iluminación y el perfecto dominio sobre su personalidad y su naturaleza inferior, cesa de crear méritos y deméritos, como ya lo sabemos también. Y con eso estamos haciendo una pequeña introducción a lo que es el karma para poder entender lo que el maestro está diciendo acá, de que uno incurre por lo que el grupo al que uno pertenece hace barbaridades también a un karma de grupo y eso requiere ser expiado. Es lo que está diciendo aquí el maestro y por eso tenemos que verlo con cierto detalle. Vamos a hablar más del tema, la ley de retribución o ley de causa y efecto o de causación ética.
némesis, solo en el sentido del mal karma, esto viene en el glosario. Es el 11º nidana, o causa de existencia en el encadenamiento de causas y efectos. En el budismo ortodoxo, más aún, el poder que gobierna todas las cosas, la resultante de la acción moral en el samsara metafísico, o el efecto moral de un acto sometido para el logro de algo que satisfaga un deseo personal, es decir, de la personalidad. Hay karma de mérito y de demérito, ya lo vimos, el karma no castiga ni recompensa, es simplemente una ley única universal que dirige infaliblemente y, por decirlo así, ciegamente, todas las demás leyes productoras de ciertos efectos a lo largo de surcos de sus causaciones respectivas. Cuando el budismo enseña que el karma es aquel núcleo moral de todo ser, lo único que sobrevive a la muerte y continúa en transmigración o reencarnación, quiere decir simplemente que después de cada personalidad no quedan más que las causas que ésta ha producido. Es decir, después de que nosotros estamos encarnados, solo queda de nosotros las causas que hemos producido. Ya sea que estemos hablando entonces de la reencarnación o de la transmigración. Acuérdense que la transmigración son entonces todos los cambios que va teniendo el alma a través de su proceso evolutivo, y la reencarnación es cuando ya hablamos de cuerpos, es cuando nosotros volvemos en cuerpos. Entonces, el universo está reemplazado por los verdaderos efectos y destruidos por ellos. Entonces, las consecuencias de lo que hacemos en una vida requiere efectos. Y cuando nosotros vivimos los efectos, son destruidas por ellos, por decirlo así. Y tales causas, a no ser que sean compensadas con efectos adecuados durante la vida de la persona que las produjo, seguirán al ego reencarnado. Y aquí viene un tema muy importante. A menos que sean compensadas o disminuidas con efectos adecuados durante la vida del sujeto que las produjo, seguirán al ego encarnado y alcanzarán en su reencarnación subsiguiente hasta quedar del todo establecida la armonía entre los efectos y las causas. Ninguna personalidad, mero conjunto de átomos materiales y peculiaridades instintivas y mentales, puede continuar naturalmente como tal en el mundo del espíritu puro. Solo aquello que es inmortal en su misma naturaleza y divino, en esencia, esto es, el ego, puede existir para siempre. Y siendo el ego con mayúscula, el ego superior, el que elige la personalidad que va a animar después de cada devachan, y el que recibe por medio de dichas personalidades los efectos de las causas kármicas producidas, de ahí que el ego, con mayúscula, el yo, que es el núcleo moral de que has hecho mención, y el karma encarnado sea lo único que sobrevive a la muerte. Esta ley existe desde la eternidad y en ella porque es la eternidad misma. Y como tal, puesto que ningún acto puede ser coigual con la eternidad, no puede decirse que obra porque es la acción misma. Los señores del karma y las personas que creían en el karma creían en el destino, o vías de providencia, como se denomina. Cada hombre desde que nace hasta que muere va tejiendo el hilo por hilo alrededor de sí mismo como una araña. Esta parte es muy bella, de la DHPB. El destino es guiado, el destino es guiado por la voz celeste del invisible prototipo que está fuera de nosotros, o bien por nuestro más íntimo hombre astral o interno, que con su sobrada frecuencia es el genio malo de la entidad encarnada que se llama hombre. Uno y otro llevan tras de sí al hombre externo, pero ha de prevalecer uno de ambos, y desde el principio mismo de la invisible lucha, la rígida e inexorable ley de compensación aparece y emprende su curso, siguiendo fielmente las fluctuaciones de la pelea, de lo que hacemos todos los días ustedes y yo. Una vez que está tejido el último hilo y el hombre está aparentemente envuelto en la red que es su propia obra, entonces se halla por completo bajo el imperio del destino, que él mismo ha labrado, es decir, del karma. En las 4 subdivisiones inferiores del plano mental, las vibraciones de la conciencia dan origen a formas imaginarias o pinturas, apareciendo cada pensamiento como una forma viviente. Aquí vamos a ver las causas del karma. Esto viene en sabiduría antigua de Annie Besant. Las imágenes del mundo exterior nacidas del contacto de los sentidos atraen en torno suyo la materia mental más densa y pueden ser reproducidas por las nacientes poderes de la conciencia. Otra vez Annie Besant. Las imágenes mentales creadas en una vida aparecen como cualidades, características y tendencias mentales en la subsiguiente. Las imágenes mentales que han sido atraídas y creadas en una vida aparecerán en la siguiente. Por eso dice uno de los Upanishads, el hombre es la criatura de reflexión, lo que refleja en esta vida llega a serlo él más adelante. El hombre afecta a sus semejantes por medio de sus propios pensamientos, puesto que dichas imágenes mentales que forman en su propio cuerpo mental originan vibraciones reproduciéndose así en formas secundarias y estas mezclándose con el deseo toman cierta porción de materia astral, por lo que estas formas secundarias de pensamiento se han denominado imágenes astromentales. Y ya desde aquí estamos haciendo karma. Bueno, continuamos con la carta. Ya vimos entonces lo que tenemos que hacer una reflexión es que si cualquiera del grupo al que pertenecemos tiene imágenes mentales o tiene ataques mentales o tiene la habilidad de generar
una serie de circunstancias que pueden afectar a terceras personas, él se afecta kármicamente, pero también se afecta el grupo al que esta persona pertenece. Y es de lo que estaba hablando el maestro cuando hablaba del karma de casta, que en este caso era la casta cristiana. Bueno, regresamos a la carta. Dice, si vuestra decisión es explicada de modo plausible, y ahora va a analizar Jinera esta parte. El maestro le sugirió una ausencia de algunos meses. El señor Leadbeater tenía una razón muy plausible para hacer una breve visita a la India si él lo hubiera solicitado. Por esta época en la India había una gran escuela para muchachos de un camarada suyo a quien profesaba un profundo afecto. Este amigo era capitán del barco costero de la compañía de navegación de British India Steam. Y hacía algunos años que el señor Leadbeater tiene una invitación para ir a visitar. Entonces, si vuestra decisión es explicada de modo plausible, lo comenta Jinera Hadassah con este párrafo. Los años de probación. La palabra probación significa simplemente ponerse a uno mismo a prueba. Fue utilizada en estos primeros días en un sentido un tanto diferente al que se concedió posteriormente. Más o menos desde 1889, probación vino a significar la admisión formal de un aspirante a chela. Eso era la aprobación. Es decir, un aspirante era aprobado y si era aprobado, se convertía en chela. Esto es, ser uno del núcleo seleccionado del maestro, el chela del maestro, el discípulo. Es en este momento de la admisión que el maestro produce una imagen viviente del chela y lo examina periódicamente para observar los cambios de carácter que se producirán en el chela. No obstante, existe una etapa preliminar durante la cual el aspirante está puesto bajo observación, aunque el maestro no asuma la responsabilidad hacia él, como en el caso del chela. Es decir, cuando la persona se ha formado como chela, ya tiene ahora una responsabilidad con el maestro. Cuando está en el proceso de observación, no necesariamente. Entonces, en este momento de la admisión, después de la observación, si se dan las características necesarias, hay la admisión. Y para que, en cuanto se da la admisión, el maestro produce una imagen viviente del chela para examinarlo periódicamente y para observar los cambios de carácter que se producirán en él. No obstante, existe una etapa preliminar, la cual el aspirante está puesto bajo observación. Entonces tenemos dos partes. El aspirante a chela primero está en observación sin que eso genere responsabilidad sobre el maestro y después cuando ha sido admitido ahora está en una segunda observación porque ahora todas las cosas que haga de transformación de carácter el chela sí va a tener que ver con responsabilidad hacia el maestro. A esta etapa preliminar que generalmente es un periodo de 7 años, es a la que el maestro se refiere cuando dice que los 7 años de prueba se pueden pasar en cualquier parte del mundo y no necesariamente en la India, cosa que ya lo analizamos antes. Luego veremos que el señor Leadbeater redujo ese periodo a menos de 12 horas para convertirse en chela. Algo tendría de desarrollo Leadbeater para poder convertir el periodo natural de chelado, de convertirse en chela, de 7 años en solamente unas horas. Bueno, hay que dedicar a la teosofía ciertos sacrificios. Es otra vez una parte de la carta, y aquí Jinera Hadassah hace el análisis de lo mismo. El maestro hace alusión al hecho de que el progreso en el sendero del ocultismo solo debe ser el resultado del mérito individual y de esfuerzos persistentes para alcanzar dicho fin. Solo debe ser resultado de mérito individual, no tiene ayudas y de esfuerzos persistentes para alcanzar el fin. Es uno el que está con uno, pidiéndose, presionándose y orientándose para avanzar. El aspirante debe golpear a la puerta del maestro con hechos de autosacrificio. Debe crear tal acumulación de karma bueno que pruebe que él se destaca de entre los muchos y se ofrece para unirse al pequeño núcleo de aquellos que se comprometen a aliviar un tanto el pesado karma del mundo. Repito, el aspirante debe golpear a la puerta del maestro con hechos de autosacrificio. Cada vez que tiene un hecho de autosacrificio es un golpe a la puerta del maestro. Debe crear tal acumulación de karma bueno que pruebe que él se destaca de entre los muchos y se ofrece para unirse al pequeño núcleo de aquellos que comprometen a aliviar un tanto el pesado karma del mundo. Como sucede, y aquí viene ya en negrita para entenderlo, como sucede en el caso del barco que debe pasar a un nivel mayor de agua mediante una esclusa. Y mientras se halla dentro de la misma, esta debe ser llenada antes de que sus puertas puedan abrirse a un nivel mayor de agua. Es de un modo similar, el aspirante debe crear la suficiente fuerza de karma antes de que las puertas que conducen a la entrada del sendero se abran. Es por medio del sacrificio de varias clases que traen aparejado molestias, sufrimientos, renunciaciones por una noble causa, como el idealista aumenta su caudal de karma. Bueno, repito, es por medio de sacrificios de varias clases
que traen aparejado para el que se sacrifica molestias, sufrimientos y renunciaciones, siempre por una noble causa, es como el idealista aumenta su caudal de karma bueno y por lo tanto llama a la puerta para que esta puerta, si se abre, pueda permitir entonces que el maestro le acepte. En aquellos días, la idea de sacrificio sonaba como una cosa extraña en relación al ingreso a la sociedad teosófica o a trabajar en los ideales. Las ideas teosóficas están tan difundidas en los países de la India y naciones de habla inglesa, así como en Inglaterra y Estados Unidos, que hoy en día no se considera que sea una locura el que se aspire a vivir una vida superior y uno se resuelve a asociarse con los teósofos, aunque eso le ocasione pequeños sacrificios. Pero en los primeros días de la sociedad no era así. Hacia fines del siglo pasado, bueno, en este caso es el antepasado, en muchos países, a excepción de la India, si un hombre quería ser teósofo se le consideraba que estaba un poco loco. Y en algunos países cristianos donde imperaba el fanatismo se le perseguía. Todo esto ha cambiado en Inglaterra y en la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vamos a hablar aquí un poco del sacrificio. ¿Qué es eso? Esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien. Repito, el sacrificio es un esfuerzo, una pena, una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para poder conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Renunciar a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito o objetivo de mayor valor, un valor por supuesto intangible. Los 5 tipos de sacrificios levíticos y su significado para nosotros. Son los holocaustos, el animal se quemaba totalmente en el altar a Dios, ofrendas de granos, ofrendas de paz, ofrendas de pecado, ofrendas por la culpa. En el libro Levítico contiene instrucciones sobre cómo desempeñar los deberes del sacerdocio, tales como el sacrificio de animales y otros ritos que servían para enseñar a sus hijos de Israel acerca de Jesucristo. Estamos hablando de la obra levítica. En Hebreos 9, en el versículo 2, explica: entro al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, de usted, obteniendo la redención eterna. Y el versículo 26 añade que Jesús se ha manifestado para destruir el pecado a través del esfuerzo que la persona hace sobre sí misma. Esto se puede escoger en la literatura budista, pero también lo podemos encontrar en la literatura cristiana y está hablando básicamente de lo mismo. Entonces, el hecho de que entrar en la teosofía va a requerir ciertos sacrificios, como está diciendo acá, implica entonces que en un momento determinado somos nosotros los que tenemos la llave de poder entrar en los tratos justos y en las cosas que merezcan la pena para poder entonces recaudar, por así decirlo, el karma suficiente para poder entrar en el chelao. Continúa Ginebra Hadassah, pero no ocurre lo mismo en América Latina con 20 repúblicas al sur y centro de América, México, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. En estos países donde la influencia protestante se siente muy débilmente, acuérdense que el protestantismo está basado en el calvinismo y de alguna otra manera tiene como una ruta un poco más sencilla para producir buenas personas, aunque sé que esto es a debatirse, pero bueno, es por lo que dice la mayor parte de los críticos respecto al calvinismo. Entonces, estos países, desde el río Bravo hacia abajo, países nuestros, que los que estamos normalmente en estas conferencias, el poder de la Iglesia de Roma presiona con cruel autocracia sobre los adherentes. Lo conozco por experiencia, dice General Hadassah, personal. Durante mis 2 largas giras que trabajé por teosofía en esos países, observé que los sacerdotes invariablemente trataron, no solo por medios sutiles, sino algunas veces abiertamente, de suprimir la propaganda teosófica, amenazando especialmente a las mujeres que eran miembros de la Iglesia con penalidades religiosas, si ellas asistían a mis conferencias, dice General Hadassah. La teosofía ha sido oficialmente excomulgada en nombre del Papa en aquel entonces, como una horrenda herejía, y en determinados meses cada año se eleva una plegaria a la Virgen María para que salve al mundo de la teosofía. Eso es en la época de General Hadassah. En esos países, los investigadores de la verdad necesitan hacer un acto de sacrificio cuando adquieren identificarse abiertamente con la teosofía y la sociedad teosófica. En efecto, si un hombre o una mujer intrépidamente hacen frente a los sacerdotes, ellos separarán a los teósofos porque este es un mal negocio, amonestando a todos los que el impío hijo o hija de la iglesia será condenado a la perdición eterna. Bueno, es lo que está diciendo aquí General Hadassah, hablando de lo que pasa entonces en América Latina. Aún es más, en la tan sutil influencia que ejercen los sacerdotes católicos romanos, que muchos hombres y mujeres de América Latina deben soportar una velada persecución que no solo afecta a sus bienes materiales, sino también a sus parientes. Lo que Cristo dijo en Palestina aún continúa siendo una verdad respecto a la oposición que deben sostener los ardientes investigadores. Los enemigos del hombre estarán en su propia casa, lo que comentaba Cristo. Bueno, eso es lo que dice General Hadassah, lo que le tocó vivir en su momento relacionado con el contenido de esta carta. Continuamos entonces con el contenido de la carta, de lo que dice el maestro. Esta es una versión un poco más larga
Dice, si el ardiente investigador se muestra fiel a los dictados de su yo superior, dice el maestro Cache, y soporta con valor la persecución, entonces habrá demostrado, como muchos lo han hecho, desafiando con valor la opinión pública y las hostilidades de su familia y amigos, lo que dijo el maestro KH, que es lo siguiente: el hombre que, conformándose al código de honor generalmente recibido y admitido, se condena a él mismo por la salvación de una causa honorable, puede ser que se aperciba un día que es así como ha realizado una de sus más altas aspiraciones. Voy a repetir lo que dice el maestro KH. El hombre que, conformándose al código de honor, que es un código ético interno, generalmente recibido y admitido, se condena a él mismo por la salvación de una causa noble. Se condena, está hablando obviamente de la religión en uso. Puede ser que se aperciba un día que es así como ha realizado su más alta aspiración. El egoísmo y la ausencia de renunciación son los más grandes obstáculos en el sendero del adeptado. Perdón. El egoísmo y la ausencia de renunciación son los más grandes obstáculos en el sendero del adeptado. Cartas de los Maestros de Sabiduría, primera serie, número 10. Bueno, entonces, el egoísmo, ya hemos hablado un poco de eso, lo vamos a tocar con más detalle, y la ausencia de renunciación. Bueno, ¿cuáles son los sacrificios que hizo el señor Leadbeater por la teosofía? Lo veremos luego. Luego viene otra frase más de la carta que dice teosofía. Un hecho que se destaca en las voluminosas enseñanzas dadas por los adeptos en los primeros días de la sociedad es notar cómo la palabra teosofía aparece tan raras veces como la designación que las enseñanzas que ellos ofrecían. En mis compilaciones, dice Ginera Hadassah, de las cartas de los maestros de sabiduría, primera y segunda serie, la palabra aparece solamente 4 veces, es decir, los adeptos no hablan de teosofía, es decir, con la palabra teosofía. Y en la carta del señor Leadbeater solamente aparece 2 veces. En el volumen más amplio de las cartas de los maestros M y KH al señor Sinet, compiladas por el señor Baker, en las cartas de los Mahatas a Sinet, la palabra teosofía aparece 7 veces. Por supuesto, esta palabra ahora la utiliza todo el mundo, incluso el público, como un rótulo que representa un conjunto de ideas sostenidas por un cuerpo de personas que profesan, así lo piensa el público, una nueva fe. Sin embargo, a medida que leemos las cartas de los adeptos, surge con toda claridad que no es el nombre lo que importa, sino las verdades y los principios, que estos son eternos y no cambien, cualquiera que sea el rótulo en las sucesivas civilizaciones al que se le haya aplicado. O sea, da igual la denominación o la nominación de teosofía, lo importante son las verdades que están allí. Bueno, hablando sobre la ardiente defensa de una causa, hay una frase de William Shakespeare muy bonita que dice: los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes prueban la muerte solo una vez. Bueno, es una frase para reflexionarla, y tiene que ver con lo que aquí el maestro está diciendo de seguir una causa honorable. Pasamos a lo que sigue. Aquí están todas las frases que se han hecho sobre la teosofía. Bueno, 2 veces en esta carta y 3 veces notas el maestro escribe teosofía con una T minúscula. Nosotros advertimos que las letras mayúsculas no existen en las escrituras de Banjari, como pasa con el griego, que se utiliza para el sánscrito, ni en ninguna de las escrituras derivadas de él en cualquier idioma vernáculo de la India. Es decir, hay idiomas donde no hay mayúsculas, pero en los que la hay, entonces se hace una diferenciación entre el ego con mayúscula, el ego sin mayúscula, etc. Por supuesto, este vocablo es griego, un idioma que no tiene mayúsculas, o más bien en donde todas las letras son mayúsculas, en las primitivas formas de escritura. Esta palabra aparece por primera vez en Proclo, el instructor neoplatónico de Alejandría, nacido en el año 410, que sabemos que fue, pues ¿quién fue? Aquí lo tenemos de este lado, miren, Proclo. Esta palabra aparece por primera vez en Proclo, el instructor neoplatónico de Alejandría, cuando él hablaba de la teosofía de los pueblos extranjeros para describir sus creencias tales como la existencia de los dioses. Y esto estamos hablando también del idioma sánscrito, que es un idioma perfecto, es el idioma más cercano a la nomenclatura divina, y entonces podemos ver cómo se complementan y se conjuntan varios significados. Es un ejemplo de DH, DHA y DHI. Dice dharana, concentración, eso viene también en la voz del silencio. Dharma, el recto proceder. Dharma sankhya, incertidumbre acerca del dharma. Dharma shastra, escrituras que tratan acerca del recto proceder. Y luego dhyana, meditación, que es otra de las frases que aparece en la voz del silencio. Si empezamos a hacer una especie de algoritmo con todo esto, entonces encontramos que el recto proceder también podría tener un poco de incertidumbre sobre el recto proceder,
Y luego como ayuda tenemos a las escrituras que tratan del recto proceder, por lo tanto que éstas disminuyen la incertidumbre acerca del recto proceder y se van al final de cuentas al Dharma y tenemos aquí un circuito cerrado. Todo eso entonces ponemos dentro de este diagrama un poco de dharana, que es concentración, y si la concentración se hace sobre las escrituras y se disminuye la incertidumbre, volvemos otra vez al recto proceder. Y luego meditación, que nos da un estado de tranquilidad y todo tiene la misma raíz, por así decirlo. Están en la misma zona. Y como están en la misma zona, así podemos hacerlo con varias partes de lo que es el sánscrito, en cuyo caso entonces nosotros podemos observar la enorme perfección que tiene esta lengua para que nosotros de ella podamos sacar algo muy práctico, como lo que acabo de comentar, que viene aquí más o menos relatado. Bueno, eso no viene así relatado, es un tema que yo traté de ubicar en formato de algoritmo, utilizando alguna zona de lo que son las definiciones del sánscrito. Bueno, entonces aquí tenemos al instructor neoplatónico de Alejandría, nacido en 410, cuando él hablaba de teosofía a los pueblos extranjeros para describir sus creencias tales como la existencia de dioses. Las palabras griegas utilizadas por Proclo están dadas en una nota al pie de página del Whittaker en el trabajo de los neoplatónicos. Cada vez que los maestros hablan de la sociedad teosófica, la ST, sociedad, y los fundadores se refieren solo a HPV y al Olcott. Siempre utilizan mayúsculas. Un hecho muy digno de notarse es que en la sociedad teosófica, a pesar de haber sido originada por los maestros y de que su mensaje es el mundo, y ellos han guiado su variada carrera, no se hace mención a la palabra teosofía en la constitución de la sociedad que regula el trabajo de las partes constitutivas, las sociedades nacionales o secciones. Tampoco existe ahí una definición oficial de lo que es la teosofía. En consecuencia, cada miembro de la sociedad tiene el derecho de proclamar, de acuerdo a la Constitución, lo que es y lo que no es teosofía. Para el trabajo de la sociedad no es necesario que en primer término se proclame una filosofía bien definida y purificada, sino establecer una hermandad universal. Y aquí tenemos entonces el verdadero significado o el verdadero sentido, el que sí aparece colegiadamente repetido, que es el de que cualquier grupo que a través de este conocimiento sea capaz de establecer una hermandad universal, es decir, una fraternidad. Bueno, es necesario obrar noblemente, dice el maestro KH, y continuamos con el análisis. El énfasis que el maestro hace de la palabra obrar, subrayándola, es una aguda advertencia de que en el tiempo para soñar, esperar y planear ya pasó. Es decir, hay una parte para prepararnos, para leer, para soñar, para esperar y para planificar. Pero cuando eso termina, ahora hay que obrar, hay que pasar a los hechos. En una carta a la señora Arundel, el maestro describe cómo los sueños bellos e inegoístas tienen un origen más elevado que el de la mente del yo inferior. Las buenas resoluciones son las imágenes de las buenas acciones. Las buenas resoluciones son las imágenes de las buenas acciones. Es decir, toda buena acción tiene detrás de sí misma una buena resolución. Y esa buena resolución, otra vez tenemos un algoritmo, viene, por supuesto, de sueños inegoístas. Los sueños inegoístas, las ilusiones inegoístas, cuando llegan a buenas resoluciones, normalmente llegan en buenas acciones. Y aquí pues se puede plantear un debate de que si la persona buena normalmente hace actos buenos y llega a consideraciones buenas. Y es un debate interesante que hace poco tuve con un gran amigo que tengo. Y él comentaba, él dice, ¿y qué hacemos con el caso del rey David? Y con todas las cosas y las circunstancias que le pasaron en su historia, desde el tema de Betsabé hasta el tema del hijo que se enamora de su media hermana, y que no se enamora, sino que va, etcétera. ¿Se acuerdan ustedes todo el lío que pasa ahí? En cuyo caso, entonces, este es un principio, aunque no inalterable, pero es un principio que hay que tomar en cuenta. Es decir, hay que permanecer en los sueños bellos e inegoístas, hay que trasladarlos hacia buenas resoluciones y de ahí trasladarlos a buenas acciones. Imágenes pintadas por el mental, sueños llamados secretos de Budi y Manas, cartas de los maestros de sabiduría, la sección serie 20. Bien pudo haber sido que cuando él hizo énfasis sobre la acción inegoísta, el maestro recordaba las palabras de Kyle. Este Kyle ya lo habíamos analizado antes, que pues tiene una obra muy polémica que los maestros citan varias veces, y Kyle dice que el fin del hombre es una acción y no un pensamiento. Es decir, si un hombre se queda en el pensamiento, se queda incompleto. La idea de tener un pensamiento es que el pensamiento se materialice en una acción y no se quede en pensamiento, o se destruye el pensamiento, pero tiene uno que cerrar. Si uno abrió un pensamiento, el pensamiento es para que se convierta en acción. Si uno abrió el pensamiento y no pretende convertirlo en acción, tiene que destruirlo y cerrarlo, porque inmediatamente después tenemos la cita de Kyle, como para el hombre verdadero de Kyle. El famoso hombre verdadero, el hombre heroico del que habla Kyle, que ya lo habíamos analizado en toda su obra,
que hablaba de que en realidad pues, toda la historia ha sido escrita por un puñado de hombres que son héroes, pero que la gran mayoría hemos sido más seguidores y más pasivos, es lo que dice muy a grosso modo la obra de él. Dicen, bueno, aquí lo analiza entonces Ginela Hadassah. El maestro toca el tema, el hombre verdadero de Kyle, porque los maestros lo tocan repetidas veces. Un hecho interesante del maestro KH es que evidentemente él ha leído con aptitud la literatura occidental, porque en muchas de sus cartas hallamos citas que hacen referencias a ellas. En una carta cita a la luz de Asia, en otra cita a Tennyson, en otra al maestro M. Este último le pide a Sinet que copie el primer verso bien conocido poema de Cristina Rossetti, que dice, es todo cuesta arriba en el camino hacia la cima de la colina, lo dice en inglés. Una cita rara es del poeta dinamarqués Cartas de los Maestros de Sabiduría. Otra referencia que resultó útil de localizar en las declaraciones del filósofo griego Anaxágoras. Un amigo de mi profesor del griego finalmente logró localizarla. La cita de Kyle es la siguiente. La dificultad, la abnegación, el martirio y la muerte son las grandes seducciones que arrastran. La dificultad te seduce, la abnegación te seduce, el martirio y la muerte son las enormes seducciones que arrastran. Y luego vamos a ver aquí un poco del famoso poema de Cristina Rossetti que está de este lado. Aparece el principio, que es la parte en la que el maestro comenta. Dice, those the road went up hill all the way. Viene todo en verso, por eso le puse una parte en inglés para que se vea. Yes, to the very end. Will the day journey take the whole long day? From the modern night, my friend. Bueno, vamos a ver aquí el contenido de lo que el maestro está citando. Dice, el camino serpentea cuesta arriba, todo el camino, sí, hasta el final. El viaje del día nos tomará todo el día, de la mañana a la noche, mi amigo, una encarnación. Pero hay para la noche un lugar de descanso, un techo para cuando comiencen las horas lentas y oscuras. No puede la oscuridad ocultarlo de mi rostro, no te puedes perder esa posada. Me encontraré con otros caminantes por la noche, los que han ido antes que tú. Entonces debo tocar o llamar cuando esté yo a la vista, no te mantendrán parado en esa puerta. Encontraré consuelo dolorido y débil por el viaje, del trabajo hallarás la suma. Habrá hechos para mí y para todos los que buscan. Si caminas, clamas para todos los que vengas, por supuesto que hará. Bueno, es una manera poética de hablar de lo que es el camino de las encarnaciones, que tiene que ver entonces con las oportunidades que tenemos de convertirnos en el hombre verdadero de Kyle, de tomar al destino por las riendas y tomar las siguientes seducciones hacia las grandes dificultades, abnegaciones, martirios, muerte, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poco de Kyle para que se pueda entender esto con más detalle, aunque ya lo hablamos antes, pero ahora vamos a hablar algunas cosas de Kyle que no habían sido habladas. ¿Y por qué lo citan los maestros? Dice, por detrás de la concepción del héroe de Kyle, ofrece una concepción de comunidad en que el héroe se inserta y manifiesta claramente cuáles son, a su juicio, las relaciones entre ambos términos. Es decir, todo héroe pertenece a un grupo y entonces tiene que haber una codefinición de la persona, del héroe y del grupo. ¿Acaso el rasgo esencial de la comunidad sea, para estar compuesta de hombres vulgares desprovistos de personalidad singular y suficientemente diferenciada? En realidad, Kyle concibe a la comunidad esencialmente como una masa que, separado de ella al héroe que lo separa, en el que resume todos los valores de élite, parece verla constituida exclusivamente por momentos pasivos. La comunidad masa, que así le llama, es para Kyle un conjunto amorfo, que aunque susceptible de adquirir forma, solo puede llegar a alcanzarla por la acción de una fuerza coercitiva exterior. Sin duda alguna posee tendencias peculiares, sin duda alguna posee un sentido que la incita a marchar hacia la plena realización de su propia virtualidad, si quisiera, la masa, pero carece de la capacidad necesaria para delimitar y definir aquellas tendencias y para poner en movimiento su sentido interno. Kyle parece negociar con la comunidad masa como un conjunto de aptitudes de la razón y de la voluntad, reconociéndole solamente las predisposiciones elementales e indeterminadas de su propia naturaleza. Dice, bueno, eso es la muchedumbre, esos son los grupos, y entonces se necesita un héroe que de alguna manera active estas tendencias y haga que esta comunidad se centre alrededor de un objetivo. Y entonces es lo que le da sentido al liderazgo. Ojo, no todo el liderazgo va a ser bueno. El hombre de esa comunidad masa, el hombre vulgar, solo puede moverse, según Kyle, de acuerdo con impulsos primarios, odio o pasión. No dominan los mecanismos para determinar racionalmente los objetivos y someter su conducta a los dictados de la razón. Por lo demás, su visión de la realidad es superficial. Recuérdese que Kyle, que proviene del idealismo,
parte de la existencia de una realidad profunda que está mucho más adentro de la realidad superficial. Y entonces este hombre vulgar solo trabaja en la superficialidad. Entonces, en esa parte profunda y esencial que se esconde tras el mundo de las apariencias de los fenómenos. Este último es el único que le es dado a conocer al hombre vulgar, lo superficial. Y por esa razón la masa en la que todos ellos se integran vive según una visión superficial del mundo. Todo se lo cree si es superficial. Todo se sigue si es superficial. Todo se compra, todo se hace, todo se utiliza. Y así se malgasta entonces la encarnación. No conoce sino lo que cree ver y juzga según ello, ignorando las esencias últimas, es decir, las que no se ven. Y ahí sí volvemos otra vez al famoso poema de Cristina Rossetti que cita el maestro. Por eso dice, el camino serpenteará cuesta arriba, todo el camino, sí, sí, todo el camino va a estar serpenteando, no es recto. El viaje del día tomará todo el día, de mañana a la noche, mi amigo. Pero para la noche habrá un lugar de descanso, un techo para cuando comiencen las horas lentas y oscuras. No puede la oscuridad ocultarlo de mi rostro, no te puedes perder esa posada, es a fuerza. Me encontraré con otros caminantes por la noche, los que han ido antes que tú, ahí estarán. Entonces debo tocar o llamar cuando esté yo a la vista. No te mantengas parado en esa puerta. Encontraré consuelo dolorido y débil por el viaje. Si has trabajado, si ha habido trabajo, encontrarás la suma de lo que estás esperando. Bueno, es lo que decía el poema, un poco puesto en el contexto de Caer. El tercer párrafo, la obediencia al héroe, al grande hombre, al dictador, es el signo de la inexcusable correlación que debe existir entre él y el conjunto del cual se singulariza y al que debe dirigir. Es decir, de esta masa hay uno que encuentra una singularidad, dice Caer, y decide dirigirla. Y por lo tanto, dentro de esa singularidad, se hace líder. El héroe, el grande hombre, el dictador, solo adquiere eficacia histórica cuando existe y actúa en esa correlación. Cuando uno interpreta y el otro deja de interpretar, prestando su asentimiento a la interpretación. Cuando uno conduce y el otro se deja conducir. Cuando uno manda y el otro se deja mandar y obedece. Solo el héroe es capaz de hacer historia, de dirigir la conducta singular y colectiva, porque solo él es capaz de sobrepasar las meras apariencias y llegar hasta la realidad profunda y esencial. Solo él, pues, según Caer, conocerá la verdadera verdad y despreciará las verdades falsas. Pero aquí está hablando del héroe, el que va hacia adentro, el que puede trascender, no el líder que va sobre los efectos banales. De este lado, aquí vienen ya cosas textuales de Caer. Dice, todas las clases de héroes están hechas intrínsecamente del mismo material, de aquel que se entrega a una gran alma. Ojo, todos los héroes, todos, están hechos del mismo material. ¿Cuál material? El que se entrega a todas las grandes almas, abierto al significado divino de la vida. Es decir, es una alma que está abierta al significado divino de la vida, la que admite una parte divina en el interior, y que después se otorga a un hombre a quien se considera apto para que hable de ello. Entonces, las canciones, entoné canciones, luché y trabajé por ello de un modo excelente y victorioso y eterno. Eso es lo que se ha concedido al héroe, cuya apariencia externa dependerá del tiempo y del entorno donde se encuentre. Caer. El pensamiento indómito, el que no tiene nada que lo frene, grande, semejante a un gigante enorme, ser domado en el momento oportuno hasta entrar en la sólida grandeza y no ser como un gigante, sino más divino y más fuerte que el gigante del Shakespeare y de los Goetes, tanto espiritual como corporalmente, esos hombres son nuestros progenitores, los grandes héroes, dice Kyle también. El intelecto no consiste en hablar y en hacer ejercicios de lógica, es ver y determinar con precisión la virtud, el virtuoso, la masculinidad, la heroicidad. No es una regularidad cortés ni inmaculada. Es, para empezar, lo que los alemanes denominan acertadamente Tugend. Es audacia, el coraje, la facultad para hacer las cosas realidad, para enfrentar las vicisitudes y estar por encima de ellas. Bueno, todo eso dice Caer y es la obra que citan muchos los maestros. Entonces, es recomendable bucear un poco en la obra. Es evidente que el maestro leyó a los héroes de Caer, porque al leerse esta obra es donde aparecen las siguientes sentencias, que tienen mucho que ver con lo que el maestro proclama. Es una calumnia para los hombres decirles que para que cometan acciones heroicas ellos necesitan ser aguijoneados mediante el camino fácil, con la aspereza de placeres, recompensas y dulces de cualquier naturaleza, sean de este mundo o del otro. En el fondo, el más miserable de los mortales subsiste algo de nobleza. El pobre soldado asalariado para que lo maten tiene su honor de soldado, a pesar del ejercicio reglamentado del chelín diario, es decir, de la moneda esta mínima.
No es gustando de cosas agradables y ejecutando actos nobles y verdaderos que el más pobre hijo de Adán oscuramente anhela realizar para así justificarse él mismo ante el cielo de Dios. Repito, no es gastando de cosas agradables, sino ejecutando actos nobles y verdaderos que el más pobre hijo de Adán oscuramente anhela realizar para justificarse él mismo ante el cielo de Dios, como un hombre hecho a semejanza de Dios. Le muestra el camino más obtuso y más fatigado, al que enardecido lo convierte en héroe. La dificultad del martirio, la abnegación y la muerte son las seducciones que arrastran al corazón del hombre. Voy a repetir, la dificultad del martirio, la abnegación y la muerte son las seducciones que arrastran al corazón del hombre. Ya lo había tocado en el otro slide. Esconded la genial vida interior de él y tendréis una llamada que arde por encima de las consideraciones inferiores. Especialmente es digno de notarse que el maestro subrayó la palabra seducciones. Como puede suponerse fácilmente, la palabra fue subrayada para llamar la atención del señor Leadbeater hacia aquellos sacrificios que el hombre ordinario consideraría penosos, pero que para el hombre verdadero siempre serán considerados como un privilegio. Pero al poner la palabra en bastardilla, tiene una razón mucho más interesante, porque el mismo Kyle la colocó en bastardilla. No es raro para el estudiante o para el escritor, cuando descubre una frase sorprendente, recordar sus propias palabras, pero difícilmente recordará qué palabras en la frase están subrayadas. Esto es en itálica. Es razonable entonces suponer que cuando el maestro citó a Kyle, tuvo ante sí el libro de héroes, el famoso de la heroicidad, héroes y los heroicos del mundo, y no lo citó de memoria, sino directamente del libro, para poder ponerlo de manera textual. Es lo que dice Ginebra Hadassah acerca del uso de la obra por parte de los maestros. El hombre verdadero. Bueno, este es el famoso Kyle, esta es la foto de Kyle. Cuando el maestro citó a Kyle, hizo un cambio muy significativo. Kyle escribe un nombre a semejanza de Dios. El maestro escribe, el hombre verdadero. Este cambio no fue hecho accidentalmente, sino con un propósito determinado. En todas las comunicaciones de los maestros en el periodo de 1880-88, ellos siempre objetaron utilizar la palabra Dios, dice Ginebra Hadassah, como una designación para describir la realidad última, la causa raíz, el sustratum, que es la base del universo, la energía con conciencia inmanifestada, la causa primaria de todas las cosas. Porque como puede verse en todas partes, la palabra Dios por lo menos hace relación a un Dios personal, esto es a un creador, un manipulador del universo, imaginando una forma humana, aunque él pudiera tener muchas cabezas y brazos como las imágenes hindúes con sus dioses. Entonces, la primera parte de la que habla entonces en el hombre verdadero es esta diferencia entre las religiones teístas y las no teístas. Una vez que se personaliza de tal manera la realidad última, se le da una imagen singular, humana, el resultado es que invariablemente se sigue, es que se ofrecele plegarias a esa imagen, pidiéndole beneficios o que se le libera de operaciones de sus propias leyes. Es obvio que la mente del hombre infinitesimal, el hombre mínimo, el hombre en lo individual, comparada con la del vastísimo universo, no puede ser nada sino una imagen desfigurada de un Dios personalizado. Uno de los malos resultados, y no necesariamente inevitable, pero ciertamente muy común, es que el hombre pierde de vista el hecho de que es absolutamente esencial que él conozca esto, es que él viva en un universo regido por leyes inmutables y enteramente dignas de confiar en ellas. Cuando este hecho supremo se coloca en el fondo de la conciencia humana y no en su superficie, existe un natural intento de liberarse del karma, es decir, de esa ley, conociéndola, la ley de causa y efecto, por medio de la invocación de ayudas caprichosas a gentes que están fuera de esta ley. En esta personalizada concepción de la realidad última, la que velozmente trae aparejado en su séquito muchos males, tales como las rivalidades de las religiones que designan a la realidad bajo diferentes nombres, proclamando una salvación exclusiva para aquellos que adoren solamente bajo aquel nombre especial y luchan furiosamente por lo que para ellos es un solo y único Dios verdadero. Pero si la realidad pudiera ser concretada y personalizada en el corazón humano, brota una natural inclinación para adorarla, pero con una adoración semejante viven los sacerdotes y las ceremonias que asisten al alma de su adoración, o bien pueden retroceder o limitarla en su adoración, y efectivamente así ocurre a menudo cuando los sacerdotes y la intriga eclesiástica cobra dominio sobre el corazón humano. Bueno, esta es una descripción muy interesante sobre las religiones teístas y no teístas, y luego que de todos los problemas que causa el dirigirse a una religión teísta, aunque ahora lo va a arreglar un poco el maestro. Vamos a ver. Sobre este asunto del gran adepto conocido como el Mahachohan, una vez declaró:
libradas de los lazos que las encierran, del peso muerto de las interpretaciones dogmáticas, de los nombres personales, del antropoformismo, de los sacerdotes asalariados, las doctrinas fundamentales de todas las religiones se mostrarán idénticas en su sentido esotérico. Voy a repetir, lo que dice el Maha Chohan, entonces, es que si fueran librados de los lazos que encierran a todas las religiones, del peso muerto de interpretaciones dogmáticas que no se pueden discutir, son dogmas, de los nombres que han sido personalizados, que no son necesarios, del antropoformismo, es decir, darle forma humanas a las condiciones de los dioses, y de los sacerdotes que reciben salarios, las doctrinas fundamentales, lo que queda de las religiones, se mostrarán idénticas en su sentido esotérico. Osiris, Krishna, Buda, Cristo no serían más que nombres diferentes para significar la vida una y real que conduce a la beatitud final, nirvana. El cristianismo místico, es decir, el cristianismo que enseña la redención humana por nuestro séptimo principio, el Paraatma, Aujoides, llamadas por algunos Cristo y otros Buda, y que corresponde a la regeneración, o sea, al nuevo nacimiento espiritual, que es la regeneración. Este cristianismo aparecerá con la misma verdad que el nirvana del budismo, es lo mismo, pero con diferente nombre. Entonces, el Aujoides sería prácticamente lo mismo, da igual el nombre, lo importante es el hecho. El gran adepto sigue diciendo: el mundo en general y el cristianismo en particular, sometidos durante 2000 años al dogma de un Dios personal, como así también los sistemas políticos y sociales basados en esta idea, han demostrado ahora ser un fracaso. Cartas de los Maestros Servidas en la serie 1. No menos sorprendente es la afirmación del adepto de que el aumento de la lucha por la vida, de cuán inmensamente ha aumentado la lucha desde que él escribió en 1881, todos lo podemos probar, es debido al peso que las religiones hacen para proclamar un Dios personal, lo que es la causa del temor que se tiene a la muerte. Bueno, aquí estamos mezclando, o pone Jinera Hadassah su análisis acerca de lo que son los dioses personales y no personales. Hoy en día, en todas partes, ya se trata de cristianos, musulmanes o paganos, la justicia es una palabra vana, porque la justicia obviamente atañe a todos, pero da igual cómo lo ve un cristiano, musulmán o un pagano. El honor y la piedad son tirados al viento. En resumen, las personas más deseosas de servirnos personalmente comprenden mal los fines principales de la sociedad teosófica. Entonces, ¿qué acción ejerceremos nosotros sobre el resto de los hombres y sobre ese oleaje llamado lucha por la vida, que es en el fondo el padre y más prolífico de la mayor parte de los dolores y de las penas, como de todos los crímenes, la famosa lucha por la vida? ¿Por qué ese combate ha venido a ser en este mundo un fin casi universal? Nosotros respondemos, porque ninguna religión, salvo el budismo, ha enseñado el desprecio práctico de la vida terrestre por un fin ulterior. Por el contrario, cada una siempre, con esta sola y única excepción, han inculcado a sus fieles por medio de sus infiernos y condenaciones el más grande temor a la muerte. He aquí por qué vemos esta lucha en la vida, sostenida con la mayor aspereza en los países cristianos, particularmente en Europa y América. Lucha que es menos ardiente en las regiones paganas y casi desconocida en las poblaciones budistas. Enseñan al pueblo a comprender que la vida en esta tierra, incluso la más feliz, no es más que una carga e ilusión, que nuestro propio karma, la causa que produce los efectos, este es nuestro propio juez, nuestro salvador en las vidas del futuro y en la gran lucha que la vida perderá pronto su intensidad. Bueno, otra vez esto viene en las cartas de los maestros. Ese es un debate muy interesante que aparece en esta carta de Jinera Hadassah para hablar un poco de la situación actual de su época, que tiene ya algunos años, pero que ahora pues sigue siendo de alguna manera vigente. No se debe suponer que los adeptos proclaman que Dios no existe. Esto aquí viene una aclaración. Una declaración semejante nos llevaría al más grosero materialismo, que es la verdadera negación de su filosofía. Un adepto, el maestro Serapis, en sus comunicaciones con el coronel Olcott en 1875, al final de sus cartas, invoca 4 veces sobre él la bendición de Dios. Es decir, un gran maestro, un gran adepto, el maestro Serapis, no entra en la arenga de si Dios, si no Dios, si un Dios inmanifestado, si una energía con conciencia. Entonces, invoca 4 veces sobre él la bendición de Dios, porque más allá de las nomenclaturas, lo interesante es el fin que persigue. Los 2 grandes filósofos del hinduismo, Shankaracharya y Ramajuna, cada uno de ellos jefe de las escuelas filosóficas distintas, interpretando de modos diferentes una y la misma enseñanza Vedanta, la división subsiste estriba en esto. Si la realidad última puede ser concebida como un principio impersonal, absoluto y bien, si es capaz a un mismo tiempo de develarse a sí mismo como un Dios personal sin perder sus atributos como absoluto,
La Vedanta no dualista, pura, representada por Sankaracharya, afirma la ilimitable e insuperable divinidad que es de este principio, la verdadera esencia de la existencia, bienaventuranza e inteligencia. Pero la naturaleza de aquello no es distinta de la naturaleza del alma humana, o expresándolo más adecuadamente, del alma y aquello son siempre lo uno. Y luego tengo aquí toda una... tengo mucho del maestro Serapis, porque es el Chohan de cuarto rayo, a través de quien se enfoca la pureza. Es la llama de la ascensión de la luz blanca de la madre, del chakra base de la espina. Bueno, y hay mucho, aquí viene un montón del maestro Serapis Bey, conocido en el gran disciplinario, llegó desde Venus, en el anciano de los días, Sanat Kumara. Esto lo voy a leer con calma, pero yo creo que va a ser la próxima sesión, porque vamos a hablar mucho de Serapis, y luego vamos a hablar de la dualidad de esta metafísica del Vedanta, representada por dos máximos exponentes, que están acá, de un lado Sankaracharya y del otro lado Ramajuna, y en medio el que trató de hacer una síntesis de ambos, más moderna, que es Vivekananda. También vamos a hablar de los dos la próxima, y vamos a hablar de un artículo que publicamos hace tiempo en un libro. Lo publicamos Cecilia Cervantes, Isaac Hawley y yo, y que es un artículo que se publicó en un libro hindú, en donde se hace un análisis extenso de la obra de Vivekananda, y en ese análisis extenso se hace un artículo de investigación. Entonces, vamos a hablar un poco también de eso en la próxima sesión. Los que quieran el artículo, una copia completa, se las podemos enviar, o se la puedo enviar a Chuy para que la suba y ya ustedes pueden leerla con calma. Es un capítulo del libro. Entonces, regresando atrás, nos vamos a quedar exactamente aquí, antes de hablar de Serapis y en todo lo que aparece aquí en este slide. Voy a dejar de compartir y bueno, falta un poco para terminar esto. Entonces no acabamos hoy la carta, pero la vamos a acabar ya dentro de muy poco. Nos faltan aquí algunas cosas. Bueno, nos faltan dos o tres. Aunque nos vamos a tardar un poco con el tema del maestro Serapis. Nos quedamos acá, en esta zona. Entonces dejo de compartir para que si alguien tiene alguna observación, comentario o algo que quiera agregar, bienvenido, para mejorar la comprensión de lo que los maestros nos comparten en esta carta que dirigen a Leadbeater. Bueno, si quieren, por favor, abrir los micrófonos. Ya están abiertos, Enrique. Bueno, pues muchas gracias, chicos. A ver si alguien quiere hacer algún comentario. Bienvenido. Ya ahora sí, acabamos. Ay, La señora Leonor. gracias. Gracias. Hola, Leonor. Hola. Bueno, yo respecto al adaptado y demás, yo siento que realmente nosotros tenemos que dejar, creo, de crear karma para que o hacer, bueno, trabajarlo para poder llegar, pero es un camino, para mí siento que es bastante lento y que tiene uno que tener mucha paciencia para lograrlo. O sea, no es como muchos que entran a la sociedad y que ya quieren ser adeptos, ¿no? Como dicen, el maestro, y también siento que también el maestro que uno debe buscar, primero tiene que buscar el maestro dentro de sí mismo, que es el que lo va a guiar para que pueda hacer muchas cosas. Bueno, no sé si estoy equivocada, pero este encadenamiento de causas y efectos es muy difícil. Bueno, siento yo ahorita, para mí es un poco difícil de lograr porque uno tratando y de repente otra vez se tropieza y cae. Sí, hay una... yo estoy de acuerdo contigo, Leonor, gracias por la aclaración. Dicen los maestros, hay que aprender a vivir con esa ley, pero para aprender a vivir con ella hay que aceptar que esa ley existe. Para aprender a vivir con ella hay que aceptar la reencarnación, pero no nada más de manera intelectual, sino entender que vamos a reencarnar y que venimos de otro lado. Como los hindúes hacen cuando hablan de los antepasados, ellos trazan dos líneas.
ponen por un lado las personas con las que nuestra alma ha convivido en otras encarnaciones, pero por otro lado están los verdaderos antepasados, que son mis anteriores, el que yo fui antes y antes, ya son dos líneas. En Occidente normalmente vemos una sola línea y no vemos la otra línea, y aunque leemos y leemos, pues no la ponemos, no la utilizamos. Entonces tenemos que ver una serie de verdades para poder entender cómo opera esta ley. Harold Kushner, en uno de sus libros, que muy bonitos, por cierto, que dice que ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Que en inglés suena muy bonito el título, dice when bad things happen to good people. Es muy bonito el título. Él habla, Harold Kushner, que tiene varios libros, es un rabino judío. Dice que le molesta mucho que la gente diga, ¿por qué le cayó el piano en la cabeza a su tío? Dice, pues porque quiso Dios. Dice, Dios no quiso. Está la ley de gravedad y si usted es tan estúpido de pasar y no se da cuenta que hay un piano ahí arriba, el problema es usted, no quiso Dios, quiso usted, por no aprender a vivir con las leyes que existen para todos y que a todos nos rigen. Y que dentro de esas leyes que sí conocemos, que es la ley de gravedad, etcétera, pues también hay otras leyes que también son mucho más importantes, como la ley de karma. Y entonces, como dicen los maestros en esta carta y en otras, el secreto es aprender a vivir con ella para ir minimizando los efectos kármicos negativos e ir maximizando los positivos. Y al maximizarlos, obligamos al maestro a que abra la puerta y nos acepte, ya sea el maestro interno o el maestro externo. Y una vez abierta la puerta, entramos entonces ya en una especie de adeptado. Y bueno, va a haber más cosas que vamos a ver más adelante en las cartas, pero de momento este es como en relación a lo que decías. Una cosa es conocerla intelectualmente y otra cosa es sentirla. Estamos es ahí, sentirla. vamos a estar. Y que lo que hagamos va a tener efectos. Y que hay un karma de grupo, que no nomás soy yo, que también depende del grupo en el que estoy. Y ese grupo para nosotros, los que estamos en esta clase, se llama Sociedad Teosófica, que también tiene su propio karma. Y esta pertenece a otra mayor, que son todas las sociedades religiosas. Y esa a otra mayor, y así poco a poco nos vamos englobando, y todo lo que haga cualquier hijo de vecino, pues me va a afectar en menor grado y necesito redimirlo, necesito expiarlo. Y entonces hay muchas teorías modernas que nos ayudan a entender mejor eso en Occidente. Pero al final son cosas que tenemos que reflexionar, pero después llevarlas a la práctica, como también dicen los maestros. Y bueno, ya lo entendió, ¿y ahora qué sigue? Pues ahora hay que ponerlo en práctica. Si no, sigue uno buscando y buscando, rumiando y repitiendo, pero no, ya está clarísimo, ya lo tienes claro, ahora trabájalo, actúalo, llévalo a la práctica. Ahora hazlo, aunque te equivoques, pero hazlo. Sí, yo lo veo. Muchas gracias. Bueno, no, es que ahorita que dices, mi mamá decía, es muy difícil entre lo decido y lo hacido, porque puedes decir muchas cosas. O sea, cuando entramos aquí en la sociedad, empezamos a aprender algo que generalmente no hemos comprendido, y en nuestras mismas religiones, porque yo no comprendía la religión a la que pertenecía. La empecé a comprender cuando empecé a estudiar teosofía. Entonces, todas las religiones para mí son buenas. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que entender lo que es una religión. O sea, es religar realmente lo que nosotros creemos ser con lo que realmente somos, que es la parte espiritual. Entonces, llegar a esa parte espiritual, ahorita yo, por ejemplo, ya entendí que no hay que temerle a la muerte, porque la muerte nada más es un descanso. Así es. Entonces voy a ir a descansar y voy a regresar ligada con el mismo grupo en el que estaba hasta que yo lo aprenda completamente. O sea, no sé cuándo iré a regresar, pero yo espero estar ligada con todos los seres que a mí me gustan. Y si tú ves, a mí me gusta mucho la Sociedad Teosófica. Gracias. Bueno, pues ya nos veremos aquí en la siguiente encarnación, pero de momento todavía seguimos aquí vivitos y coleando. Eso sí, gracias. Y hay que seguirle pedaleando, como dicen. Gracias, bueno, Enrique. Gracias a todos, chicos, por mantener viva la clase. Ya estamos acabando esto. Acuérdense que por recomendación de una hermana es que estamos viendo las cartas generadas, que están muy interesantes. La forma como desmenuza y analiza es impresionante. Y permite ver lo muy alejados que estamos cuando analizamos nosotros, porque
realmente de un parrafito saca una barbaridad de cosas y eso es como muy didáctico que nosotros podamos verlo y estudiarlo. Nos queda una sesión más para terminar esta primera carta del maestro KH y bueno, ya luego continuaremos con la saga natural de todas las cartas, es decir, empezaremos o reempezaremos otra vez con la carta 30 de Barker. Muchas gracias a todos, gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Que les vaya Gracias, bien. Enrique. Gracias. Gracias, Enrique.